Bueno, ¿cómo estás, Berenice? Muchísimas gracias por coparte a charlar con nosotros. Andamos con Berenice Corti, autora de Jazz Argentino, un libro muy lindo que les recomiendo leer, sobre todo a aquellos y aquellas que, que son quizá músicos y que les interesa pensar su lugar en una escena que lleva muchos años, y Berenice hace un análisis y una historización muy linda. Así que nada, ante todo, muchísimas gracias. No, gracias. Gracias a vos, Ignacio, y a todos los compañeros del grupo. Bueno, muchas gracias. Bueno, si te parece, empezamos con una pregunta que nos veníamos haciendo, de que hará unos 20 años hubo una especie de boom de jazz, una consolidación del jazz argentino como tal, y te queríamos preguntar a qué creías que se debió eso. Bueno, mira, creo que fue una confluencia de diferentes fenómenos, de diferentes razones, ¿no? Muchas de las cuales las expongo ahí en el libro, pero básicamente, bueno, en los años, fueron varias cosas, pero por ejemplo, en los años 90 la cuestión del 1 a 1 posibilitó que muchas músicas pudieran viajar a estudiar afuera, ¿no? Algunos de ellos se radicaron afuera y otros volvieron, ¿no? Entonces todo eso que habían aprendido lo volcaron en la escena local. Después, la Escuela Popular de Avellaneda, de Música Popular de Avellaneda, clave, primera escuela pública que tenía una formación específica en jazz, que fue en el año 86, ¿no? ¿Qué más? Después, bueno, la crisis del 2001, obviamente, ¿no? Porque justamente cuando termina todo esto del 1 a 1, nosotros estábamos acostumbrados a tener un consumo del jazz del exterior, ¿no? Entonces todos los años venía gente y íbamos a los conciertos y venía gente importantísima, ¿no? No sé, las grandes estrellas, en ese momento pasaban todos los que eran grandes estrellas, iban a los teatros, los teatros se llenaban, ¿no? En los años 90, y consumíamos los discos del exterior, que se vendían acá, los discos que eran editados en los Estados Unidos, ¿no? O en Europa, fácilmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, donde estaba el Jazz Club, que era en el Paseo de la Plaza, justo arriba, justo arriba, había una disquería que se llamaba Crimson King, al revés de King Crimson, era Crimson King. Y todo el tiempo ponían discos de lo que estaban recibiendo del exterior, digamos, era una cosa absolutamente normal, lo cual, que cuando vino la crisis del 2001, eso se interrumpió automáticamente, ¿no? Entonces, había una escena, por más que existiera esta gran crisis de consumo, ya no se podía consumir como se consumía antes, y eso se fue deteriorando, y muy rápidamente, sobre todo en el momento que yo tenía el club, ¿no? Los últimos años 90, fue muy rápido, pero lo que terminó gestando fue una escena, ¿sí? Una escena de música muy grande, ¿sí? Público que iba a los conciertos de los músicos que venían del exterior, que compraban los discos, nuevas generaciones de músicas que se estaban formando, ¿sí? Con las personas que habían vuelto de la Berklee o de la Manhattan School of Music o lo que fuera, ¿no? Y los que estaban dando clase, por ejemplo, en la EMPA o en la escuela del SADEM, que estaban sistematizando una formación, porque antes esa formación no era sistemática, ¿no? Entonces, fueron un montón de razones que eclosionaron en ese momento, bueno, la posibilidad de empezar a grabar discos con una mayor facilidad, ¿no? Si nosotros repasamos cuál es la cantidad de discos que eran editados por
grandes músicos de jazz argentinos, ¿no? Vemos que la cantidad era muy poca. ¿Por qué? Porque en los años 60, 70, incluso 80, hacía falta que existiera un productor que pusiera la plata para grabar un disco, digamos, era muchísimo más trabajoso, ¿no? Pero bueno, a partir de los años 2000 eso cambió drásticamente. Había muchas músicas también que trabajaban en la producción de discos, ¿no? Digamos, con equipamiento de grabación, etcétera. Bueno, todo eso se facilitó. Totalmente. Entonces, grabar un disco que antes era solo destinado para las grandes estrellas o para las grandes, ¿sí? O para tipos muy especiales, ¿no? Qué sé yo, el Mono Villegas había grabado bastante. Pero bueno, tenía que existir un tipo como Radosinski de Trova, que era un sello especial, digamos, no era la CBS, no era Emi Odeon, o sea, un tipo con una cabeza especial, pero lo grabó al Mono Villegas y grabó algunos más, digamos. Entonces, toda una confluencia, ¿sí? Pero además, si nosotros lo pensamos desde el punto de vista, digamos, esto no alcanza, ¿no? Digamos, se podrían haber dado todo este montón de cosas y aún así no suceder esto, ¿no? ¿Sí? Digamos, podría no haber habido músicos talentosos, ¿no? Podría no haber habido producción nacional, ¿no? Y músicas que estaban tocando, que seguían tocando estándares. Bueno, entonces como toda, digamos, como todo hecho cultural, ¿no? También se explica por su historia, ¿no? Y la historia era que había 100 años, ahora se cumplen, hace 4 años se cumplieron, más o menos, según el hito que nosotros tomemos, no importa, pero 100 años de jazz en la Argentina, ¿no? Entonces hubo un momento en que todo se juntó, no me sale, confabuló para que todo se diera, ¿sí? Pero para eso tuvo que haber 80 años de historia atrás, ¿no? En donde hubo muchas experiencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo esto, varias veces me dijeron, bueno, no, pero estos cruces del jazz con las músicas locales no es nuevo. No, por supuesto, ya existían de antes. Sí, ¿sí? Total. En el libro decís algo interesante, que es que justamente ya había muchos cruces entre jazz y músicas latinoamericanas, y que la dictadura de alguna manera como que corta un poco, obtura un poco esa relación entre esas dos músicas. La dictadura cortó todo, ¿sí? Entonces muchísimas veces nosotros digamos, solemos poner el ojo obviamente en las cuestiones que son más históricamente más dramáticas o políticamente más significativas o más relevantes, qué sé yo, pero muchas veces también puede pasar que perdemos de vista que la dictadura también tuvo sus implicancias culturales, ¿no? Más allá de la censura de determinados artistas, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo este proceso que se estaba dando en Europa y mismo en los Estados Unidos, con lo que nosotros, con lo que se llamaba en esa época el jazz fusión, ¿no? Digamos, coincidió en la Argentina con la dictadura, ¿no? Bueno, sin ir más lejos, en Jazz y Pop vos contás que se inauguró con una redada y un muerto. Exactamente. Sí, fue muy, muy famoso eso, no lo cuento yo, digamos, yo lo retomo, pero creo que lo cuenta Pujol en su historia del jazz, en Jazz al Sur. Es una historia muy conocida, sí, sí, porque normalmente en Jazz y Pop pasaba eso, cada tanto pasaban y se llevaban a toda la gente, ¿no? Pero eso era una cosa normal en la dictadura, ¿no? Vos ibas por la calle y te levantaba la policía, ¿no? Entonces, no se podían juntar más de 3 personas. Entonces, ¿cómo era hacer arte, hacer música en esa época, ¿no? Entonces, digamos, no es que no se hiciera y que los sentidos políticos no estuvieran,
pero podían darse un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, el caso del Chivo Borraro, él escribió su autobiografía y él dice que en esa época él se metió en un placar, ¿no? Que se las recomiendo muchísimo, la tengo ahí. Que él en la dictadura se metió dentro de un placar, ¿no? Entonces hubo distintas estrategias, ¿no?, de sobrevivencia. Hubo gente que se fue al exterior, ¿no? Mucha gente que se fue al exterior, hubo gente que se metió en el placar, ¿sí? Y hubo gente que tocaba lo que podía. Entonces, en ese momento de gran confluencia de la música de jazz con las músicas latinoamericanas, incluso hay hasta anteriores, ¿no? Pero desde el primer momento, Bueno, ¿sí? entonces, Siempre existió esa experimentación, ¿no? total. Entonces, bueno, son 100 años de historia que de alguna manera en el 2001 explotan y dan lugar a este boom que, nada, hace coincidir surgimiento de un montón de artistas nuevos, pero también una gran producción discográfica que vos venías diciendo, que hubo muchos avances tecnológicos y hay una cantidad de discos impresionantes en su calidad y en su cantidad también de esa época. Y bueno, y después esa escena medio se empieza a atenuar, al menos el vigor que tuvo en un primer momento. ¿A qué crees que se debió? Y te queríamos preguntar si creías que tenía que ver en algo con Cromañón o por ahí no sé, ¿cómo lo veías vos? Bueno, lo de Cromañón marcó un antes y un después en toda la escena musical de Buenos Aires primero y del resto del país también, ¿no? Porque todo esto de las condiciones de seguridad y bueno, se fue reproduciendo en todos lados. Ese momento fue muy complicado también. Yo no creo que haya sido especialmente por eso, ¿no? Porque en eso lo que pasó es que, bueno, durante bastante tiempo durante un tiempo determinado se complicó lo de la música en vivo, ¿no? Por las condiciones que hacía falta para poder tener un local. Pero rápidamente se encontraron otras formas también, ¿no? Como de hecho existían hace un tiempo, ¿no? Digamos, no ahora, pero hasta hace un tiempo, por ejemplo, los conciertos a puertas cerradas. Yo creo que la cultura siempre encuentra maneras de seguir desarrollándose, digamos, de seguir produciendo, ¿no? Entonces esto de los conciertos a puertas cerradas, cuando no había posibilidades de tener un local como Cromañón, se hacían así, ¿no? No, eso lo que hizo fue cambiar mucho las condiciones, ¿no? Antes era mucho más precario todo, entonces bueno, también hizo, digamos, empezó a existir una cosa así como de profesionalización, de necesidad de profesionalización que no siempre se alcanzó para tocar en vivo, ¿no? En boliches, qué sé yo recuerdo cosas del estilo que, las cosas que me contaban en música de sus experiencias en otros lugares, ¿no? De lugares horrorosos, ¿no? De estar tocando y ver que pasaba una rata por enfrente, ¿no? Y las cosas pero en relación a lo que puede pasar ahora, increíble, ¿no? Unas condiciones horrorosas, posilgas, ¿no? Realmente tocaban en posilgas, ¿no? A fines de los 80, a principios de los 90. Y había alguno que decía, sí, los clubes de jazz están tapizados con piel de músico. Siempre me acuerdo que decían eso, ¿no? La escalera de tal boliche está tapizada de piel de músico, ¿no? Bueno, esas cosas. Entonces, lo de Cromañón fue tremendo desde otro punto de vista, me parece, porque más a escala general, en cuanto a la escena musical general, ¿no?
porque se empezó a poner en duda la actividad musical como si la actividad musical fuera lo inseguro, ¿no? Entonces tiene otro problema y otro cariz. Yo no sé si coincidiría tanto con que decayó, ¿no? Habría que precisarlo un poquitito más eso, ¿no? Quizá, no sé, en los años 2000 lo que pasó es que, bueno, toda esta cosa que se venía gestando en un momento explotó. Digamos, cuando estamos hablando de explosión, no estamos hablando de explosión de dinero, ni de explosión de un público que se hizo absolutamente masivo, ni nada. No, yo me refiero, estoy pensando en una explosión creativa, pero eso ya existía, a esto es lo que voy. Los buenos músicos ya existían, lo que pasa es que en un momento pudieron grabar todos juntos. Hubieron lugares que les interesó, que se dieron cuenta de que había una buena oferta artística y que les interesaba que tocaran, ¿no? Pero, qué sé yo, cuando los escuché yo por primera vez, la primera vez se los escuchaba en esos lugares tipo Posilga, ¿no? Entonces, yo no sé tanto si decayó, ¿no? Tendríamos que precisar un poquitito más eso, a ver si fue así. Yo lo que creo es que va cambiando, ¿no? Obviamente, como todo hecho cultural, como toda corriente cultural, va cambiando, ¿sí? Por ahí en ese momento el énfasis estaba muy puesto en la producción original. Digamos, fue una clave de ese momento, porque ya se venía grabando bastante, se grababan estándares y distintos tipos de producciones de distintos tipos, ¿no? Distintos estilos, qué sé yo. Pero bueno, estaba muy puesta la cosa en la producción original y en el color local, ¿no? Y bueno, por ahí eso cambió también. Una generación posterior no estaba tan interesada en esas cosas. O ya lo tenía más naturalizado también, ¿no? Más incorporado, puede ser, ¿no? Entonces no existía tal énfasis en enunciar ese color local tan explícitamente. Pero ya no se lo cuestionaba tanto, digamos, que esa era la gran discusión de los años anteriores. Jazz argentino sí, jazz argentino no puede ser, jazz argentino no existe, o no es posible, qué sé yo. Una de las primeras veces que yo discutí esto, que fue en el Festival de Jazz de la ciudad, año 2006, estaba en una mesa con Rodrigo Domínguez, con Guillermo Basola, con Diego Fischerman, y todos decían, no, jazz argentino no. No es una cosa... no, la identidad no pasa por ahí, la identidad es personal, digamos, se discutían otras cosas. Claro. ¿No? Sin embargo, bueno, Rodrigo en ese momento, esa anécdota la cuento en el libro. Rodrigo en ese momento decía, bueno, sí, yo no lo tengo del todo claro, pero me parece que es algo así, como una manera colectiva de sentir el ritmo. Perfecto, está buenísimo, ¿no? Es eso, pero es una percepción, ¿no? Subjetiva de una experiencia con el ritmo tocando jazz y que está buenísimo. Eso no significa que eso le va a imprimir la argentinidad, ¿no? Pero es un reconocimiento de una identidad, de una particularidad, ¿no? De una personalidad grupal, colectiva, ¿no? Que antes se decía, no, si tenés que tocar jazz, tenés que tocar el jazz de los Estados Unidos. Si no, no lo toques. Y tiene que sonar así. Digamos, no todo, pero digamos, porque obviamente había otras experiencias, ¿no? Muchas las cuento en el libro, pero nada, bueno, iba por ahí. Yo no sé si cambió, pero pienso pienso que hay otras cosas también, ¿no? Yo no creo que haya decaído, pero bueno, no sé.
No Eh, sé, vos estás más adentro. no, bueno, una de las cosas que queríamos preguntarte era también por la situación económica de los y las músicas, pre-pandemia, digamos, como la escena que se estaba viviendo, porque era como muy corriente en sectores como más under y en sectores más consagrados, si se quiere, cierta preocupación por el tema económico, de que quizá eso eh, se iba a tocar por muy poca plata o qué sé yo. Y te quería preguntar, vos estudiando o en contacto con músicos y músicas, ¿qué viste de todo esto? Eso siempre fue así. Mm. Eso siempre fue así. ¿No? Y es más, muchas veces te van a decir, en Estados Unidos es igual. ¿No? Tipos y tipas buenísimos que tocan en los lugares más reconocidos del jazz, también tocan por poca plata. ¿No? Digamos, hay una cuestión de escala. Si tocas para 50, digamos, el negocio de la música, hoy en día, si nosotros lo pensamos, ojo, yo no lo estoy justificando, simplemente estoy describiendo y caracterizando, ¿no? Para que la música sea un negocio, hoy en día tiene que funcionar a nivel global, ¿sí? Para que el streaming, para que Spotify le dé plata a un artista, tiene que ser un artista que sea consumido a nivel global, si no, no le va a dar plata, ¿no? Entonces es una cuestión de escala. La música de jazz se toca en lugares reducidos, por lo menos en Argentina, ¿no? Para pocas personas. Eso no da mucho dinero. Siempre fue así, antes daba menos, ¿no? No sé, yo veo lo que se mueve hoy en día, el volumen de las entradas, y que, digamos, pre-pandemia, ¿no? Y la cantidad de boliches, en la época que yo tenía el boliche, éramos 2 boliches dedicados al jazz. 2 en la ciudad de Buenos Aires, en los años 90, ¿no? 1 a 1, viste, la clase media con plata en el bolsillo, ¿no? Y había 2, ¿sí? Entonces, bueno, pasa también eso, ¿no? Que la escena creció, hay más músicos, pero también había más lugares. Ahora estamos en un barajar y dar de nuevo. A mí me parece que el desafío pasa por otro lado, ¿no? A mí me parece que si uno persigue que el jazz sea un negocio, no lo va a hacer. Que sea un negocio para los músicos, no lo va a hacer. Este es uno de los temas que siempre discutimos en la materia gestión cultural, ¿no? Que ustedes como tecnicatura no la tienen, pero está para todo el resto del conservatorio. Discutimos muchas estas cuestiones en la materia. Porque la cosa pasa por otro lado, ¿no? No porque se convierta en un negocio, sino que comprendamos que la actividad musical es un bien cultural, ¿no? Y como tal forma parte de los derechos de las personas de una sociedad determinada a poder acceder a eso, ¿no? Si nosotros pensamos que un bien artístico tiene que ser un negocio, digamos, hoy en día para que lo sea, tiene que tener alcance global, ¿sí? Si no, no va a haber quien ponga plata para eso, para que sea un negocio rentable. Digamos, tiene que tener muchos likes, ¿sí? Muchos me gusta. Por ejemplo, ayer me decía un alumno justamente cursando en gestión cultural, me decía, él toca folclore, ¿no? Y dice, hoy en día una gran peña te llama según la cantidad de likes que tengas en tu cuenta de Instagram, ¿no? O sea, bueno, wow, me voló la cabeza, ¿no? Esa idea. Entonces, la cuestión pasa también por reflexionar qué es lo que nosotros estamos produciendo como hecho cultural, ese hecho artístico, qué alcance tiene, para quién está dirigido, ¿no? Y digamos, y quién
¿Y quién es el actor o quiénes son los actores sociales que se tienen que ocupar de que eso exista? El mercado no lo va a hacer. Al mercado no le interesan los hechos artísticos en el sentido de, en mi opinión, ojo. No le interesan tanto hecho artístico, le interesa que venda. Capitalismo, digamos. ¿No? ¿Sí? De la misma manera que no le interesa el medio ambiente. Va a apoyar determinadas cuestiones y eso le da plata, ¿no? Entonces el punto es, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros y qué estamos ofreciendo? ¿No? Si nosotros estamos ofreciendo un tipo particular de música que tiene unas posibilidades creativas que otras músicas no, ¿no? Nosotros estamos aportando un tipo de valor estético, ¿no? Y creativo a la escena musical, y digamos, podemos conseguir en algún momento que una empresa nos apoye o no nos apoye, pero los que nos tienen que apoyar son los actores sociales que les interesa que el arte exista socialmente, ¿no? Y uno tiene que ser el Estado y otro tiene que ser asociaciones que les interese la actividad artística, ¿no? Las asociaciones pueden estar o no integradas por músicos, pero digamos, me parece que la cosa pasa un poco por ahí, ¿no? Pensar que la cultura es más, pensarla en términos más de derecho, ¿no? ¿Sí? Como que la sociedad tiene derecho a acceder a los productos artísticos, ¿no? Y los artistas tienen derecho a poder producir eso tan vital, y digamos, esto está súper dicho, súper perogrullo, pero bueno, creo que como nunca antes en esta situación de aislamiento nos dimos cuenta de lo importante que es el arte en la vida de las personas, ¿sí? Entonces, me parece que la cosa va por otro lado, ¿no? Este era un dilema grande que yo tenía cuando tenía el club, porque yo pensaba esto, pero no había quien apoyara, digamos, no había becas, no había subsidios, no había ningún tipo de programa de apoyo a la música en vivo, nada. Se consideraba que la música en vivo era un negocio más como cualquier otro. ¿Sí? Vos mencionabas el rol del Estado sí. como así fundamental o regulador. Y justamente en el CCK hubo ciclos muy, muy interesantes de jazz todas las semanas. Es más, creo que hasta llegó a haber 2 veces por semana, un día que era viernes a la noche, ponele, y otro día martes al mediodía. O también mismo el Festival de Jazz, que cumple como un rol muy importante en la vida cultural de nuestra ciudad y también esto, un rol laboral importante para los músicos. ¿Vos cómo viste el desarrollo del Festival de Jazz en estos años que tomó lugar, estos últimos 20 años, más o menos? No sé cómo decirte. Tiene que ver también con un modelo de Estado, ¿no? ¿Sí? Cómo se piensa la cultura, la política cultural siempre es un correlato del modelo de Estado, ¿no? Entonces, pienso que eso no hay que perderlo de vista, ¿no? Y que, bueno, cada tipo de... tipo de política estatal, ¿no? Desarrolla unos lineamientos distintos y bueno, a cada uno le interesa o está más de acuerdo con unos y con otros, ¿no? Yo estoy más en sintonía con políticas abiertas, democráticas,
digamos, hay un término muy, muy de moda, a veces no es muy, muy preciso, ¿no? Pero que se entiende, que es el de inclusivo, ¿no? O participativo, ¿sí? Convocante, que abra espacios, no que los cierre, ¿no? De todas maneras, yo creo que en materia de política cultural a la Argentina le falta un montón. Esto es otra de las cosas que hablamos mucho en gestión cultural. A diferencia de otros países, incluso de América Latina, hay algo así como que la cultura no es un lugar de preocupación por parte del Estado, ¿no? Fíjate que el Ministerio de Cultura se creó recién en el año 2014, ¿no? Entonces, eso nos da una pauta, Ministerio de Cultura de Nación, ¿no? Nos da una pauta de cuál es el espacio que ocupa la cultura en el contexto de las políticas globales, ¿no? Bueno, el CCK fue un producto de eso, ¿no? Pero, bueno, el CCK también, digamos, puede ser usado para una cosa, puede ser usado como salón de fiestas, o puede ser usado como un lugar de producción y de apoyo a la producción. También tiene que ver con las concepciones de para qué está un festival o un ciclo, ¿no? Si para apoyar a los que producen, acercar a los que producen con los que les interesa escuchar, o para otra cosa, ¿no? No sé, es muy complejo. Yo creo que falta todavía muchísimo para contar con políticas culturales que presten atención a la potencialidad que tiene la actividad cultural, musical, artística, como herramienta de desarrollo. No lo estoy pensando en términos económicos, sino de desarrollo humano en una sociedad, ¿no? Entonces todavía estamos muy lejos, ¿sí? ¿Qué sé yo? De lo que vi en los últimos años, lo que más me gustó obviamente fue el CCK. Y lo que más me gustó también, pero bueno, esto fue hasta el 2015 que se estaban empezando a generar esos festivales de alcance nacional que iban de pueblo en pueblo y que le ponían la oreja a los músicos locales y los subían con los artistas, ¿no? No me acuerdo cómo se llama, pero había uno argentino, no sé cuándo. Bueno, todo eso después desapareció. Bueno, a mí me gustan ese tipo de iniciativas, digamos. Igual todavía falta un montón. Todavía falta un montón. Y en materia y en lo que está pasando ahora, me sorprende que haya tan poco. Total, muchas veces la pandemia pareciera ser que se trata como un hobby el arte y no como eso, como un elemento de producción cultural importantísimo. Y pareciera ser que las políticas destinadas al arte están destinadas a los artistas más consagrados que por ahí pueden pagar ir a un estudio inmenso, pero no hay o sea, la mayor parte de la producción artística pasa por otro lado, ¿no? Siempre fue así. Siempre fue así, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces, y también es una cosa que le pasa al Estado, ¿no? Que le pasa a los funcionarios del Estado, que creen que la escena musical funciona como el mercado nos dice que funciona, por ejemplo, con el sistema de estrellas, ¿no? Y en realidad, cuando vos vas a escuchar un músico que es o una música, o un artista, lo que fuera, cantante, muy reconocido, los que están a su alrededor son las músicas de todos los días, ¿sí? Porque esa persona que es una figura va a buscar a buenos instrumentistas de la música popular, ¿sí? A sus arregladores, ¿no? Esa gente no sale de un repollo, ¿sí?
digamos, esa gente ahora existe porque también hay lugares como la EMPA, el conservatorio, digamos, hay lugares públicos en donde formarse, cosa que antes no existía, ¿no? Pero está claro que ahí es donde hay que poner el apoyo, ¿no? Y que la cultura o el hecho musical o lo que sea no es una cuestión de que elaboro un producto, digamos, yo satisfago como política cultural juntando el producto con el consumidor. Tenemos que poder pensar que la cultura es algo más que eso, ¿no? Entonces, me parece que desde ese punto de vista, bueno, obviamente una política de festivales estatal, que no sea gratuita, eso desde el vamos a mí ya no, me parece que va en contra de cualquier idea de lo que de la idea que yo tengo de cuál debe ser el rol del Estado en materia de cultura, ¿no? Si ya tenemos entrada ya está todo mal, ¿no? Si se le paga poco y mal a los músicos, tampoco, ¿no? Si no hay posibilidad de acceso, concursos, ¿sí? Con jurados, ¿sí? Que dictaminen, bueno, entre la gente de la nueva generación ganó tal y tal, que va a ganar el mismo cachet que el otro, mientras que no tengamos este tipo de reglas transparentes, accesibles, ¿sí? Porque las políticas del Estado son bienes del conjunto de la sociedad, no pueden ser administradas con decisiones como si fueran decisiones comerciales. ¿Sí? Porque para eso hay otra gente que hace eso. ¿Sí? Digamos, ¿sí? Hay otros actores que dicen, bueno, va a tocar porque es el que más gente trae. Ya hay quien hace eso, el Estado tiene que hacer otra cosa. ¿Sí? Tiene que promover la creación, tiene que promover la producción, abrir los espacios, democratizarlo, hacerlo lo más amplio posible. ¿Sí? Me costó llegar a lo que quería decir, pero bueno, llegué. No, clarísimo, está. Ok. Sí, me hace pensar mucho. Hace poco, ¿sabes qué? Veía una entrevista que ahora no me puedo acordar a quién era una entrevista muy buena, y en la que hablaba de que quizá en el imaginario se tiene al artista como esa figura del pequeño burgués que había hace un montón de años, de una clase medio acomodada, cuando en la vida real, hoy en día, el músico y la música forma parte más de una economía más popular, más informal, que vive de dar un montón de clases, que vive de alguna changa del Estado, de tocar en algún lugar, y que se opone mucho esa noción de las grandes figuras de la música que decías vos, que son las que encabezan festivales quizá, o las que programa el mercado. Sí, no. ¿Qué opinión te merece esto? No sé, ¿qué opinas? ¿De qué concretamente? Decime, puntualmente, que no te entendí. Esto de la... No, perdón. Era más bien como para que sigas explayándote en esto, que me había gustado mucho todo lo que estuviste desarrollando. En la situación laboral de los músicos y el rol del Estado, digamos, en esto. Cómo el Estado puede incidir en este contexto de... Sí, totalmente. Bueno, nosotros siempre tenemos que tener en cuenta que teníamos una situación prepandemia y ahora tenemos otra que todavía no hay respuesta ninguna, ¿no? Pero bueno, pensémosla en prepandemia. Una de las cosas que solemos conversar también en la materia en gestión cultural es que si hay y esto comparto plenamente lo que vos estás diciendo, es que, digamos, si hay una ocupación flexible, ¿no? Es la del músico independiente. Digamos, hay otras que también son muy flexibles y que trabajan en condiciones peores, de explotación, no sé, pensemos en los
muchachos y muchachas que andan con las motitos y las bicicletas, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que pasa con los artistas? ¿No? Con les artistas, les músicas. En que además le dedican casi 24/24, ¿sí?, su vida a seguir estudiando. Digamos, la creatividad es lo que anima su vida. Entonces, una cosa que decimos siempre en la materia es que, por ejemplo, un empleado que, por ejemplo, que solamente hace asientos en un banco, ¿sí?, cuando vuelve a su casa no practica asientos para ver si le salen mejor al día siguiente, ¿sí? Entonces, en el caso de los artistas, esto no es así, porque están dedicados full time, ¿sí? Entonces se produce un tipo especial de flexibilidad, ¿no? Que es muy distinta a otro tipo de flexibilidad y que todavía no es vista, ¿no? Entonces, a mí me parece que una de las cosas claves tiene que ver con algo así como que pudiéramos revelar aún más la tremenda importancia del rol de la cultura y el arte en sociedades como las nuestras. Que está claro que la tiene, ¿sí? Pero alguien la tiene que ver, digamos, y es básicamente el Estado el que tiene que trabajar sobre eso, ¿no? Esas respuestas no van a estar en otro lado, no van a estar en el mercado, me parece a mí, ¿no? Digamos, a menos que seamos todos Shakira, perdón por la antigüedad, pero a un músico de jazz no les interesa ser Shakira, entonces el mercado no te va a resolver eso, ¿sí? Las cosas pasan por otro lado, sí, lo que yo te quería agregar con respecto a lo que estaba diciendo antes, es que me llama la atención que el Ministerio de Cultura esté haciendo tan poco con los artistas en este momento, ¿no? Yo veo otras cosas que se están generando, digamos, herramientas de formación, bueno, becas, bueno, desde ese punto de vista sí, pero digamos, no... no sé, yo estaría pensando en rondas de consulta, en preguntar a los artistas, a las artistas, bueno, cuáles son sus necesidades, cuéntenos qué está pasando, cómo se imaginan que podríamos hacerlo, podríamos apoyar, no sé, pero bueno, que son cosas que se me ocurren a mí, que están medio en las fantasías animadas de ayer y hoy, o sea, no sé, por ahí son muy, 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 muy raras, ¿no? Pero me parece que la cosa tendría que ir por ahí. Totalmente. ¿No? Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, medio como para ir cerrando, y medio como para eso, para darle un cierre a todas estas cosas que estuvimos charlando, que fueron desde una historización del jazz hasta la política cultural que se toma o que no se toma en el día de hoy. ¿Qué es para vos el jazz argentino? ¿Cómo lo definirías? Si lo podés definir. Yo hasta en algún momento me animé a hacer una definición para un artículo, porque un artículo que va a salir publicado en el exterior. Entonces, yo pensaba, ¿cómo explico en 3 líneas para académicos del exterior cómo sería definir jazz argentino, ¿no? Pero digamos, es simplemente es una manera de acercarse a esta música, a la música de jazz, como existen muchas otras maneras, ¿no? Desde un lugar y un tiempo,
Punto. Es decir, somos nosotros haciendo esto desde acá. Eso es. Y que está buenísimo que sea así, ¿no? Está buenísimo. ¿Por qué no desde acá no podría existir esta visión? Digamos, de hecho, siempre existe hace añares. El asunto es si la reconocemos o no. ¿No? Y existe hace añares por distintas razones. Muchas están en el libro, qué sé yo, pero a mí, básicamente, una de las que más me interesa, y es por donde yo he seguido con mi investigación, es pensar el jazz como una formación más del Atlántico Negro. ¿No? A mí particularmente me interesa el jazz como música negra, ¿no? Entonces, en estos momentos estamos en un momento que no era, perdón por la redundancia de la palabra, ¿no? Pero que no estaba hace unos años, de recuperación de la presencia africana, afroamericana, afroargentina en la población y en la cultura, ¿no? Entonces, tampoco es que además de que el jazz sea local porque tiene 100 años, ¿sí? En su carácter de formación cultural del Atlántico Negro también tiene que ver con nuestra historia que fue negada, ¿sí? Que tiene que ver con determinadas maneras de hacer música, determinadas maneras de conceptualizar la música, ¿sí? La concepción rítmica, la improvisación, digamos la producción colectiva, ¿no? La interacción colectiva, son modos de hacer, ¿sí? que relacionados con tipos de hacer música que se esparcieron por todo el Atlántico, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros no podríamos decir hacemos esto desde acá? Por eso incluye todas las variantes, ¿sí? Yo discutía esto de que no es solo jazz argentino porque termine con el sol do o tenga el aire de chacarera, ¿no? Todas las opciones, porque son todas las posibilidades, ¿sí? El Atlántico Negro no es solamente lo que vino hace 300 años, sino lo que vino también en el siglo XX, ¿sí? A través de los discos, a través de los músicos, de las músicas que van y vienen, ¿sí? Muchas experiencias musicales que algunas se parecen a las que tenemos ahora, ¿no? Estamos pensando ya en un Atlántico Negro de tipo simbólico, ¿no? No con los cuerpos, aunque a veces sí, pero también de tipo simbólico. ¿Por qué no decir? La cuestión es reconocerlo, porque eso es, por más que digamos no existe, igualmente está, ¿no? Entonces es una identificación más bien de tipo política que estética, ¿no? Porque la identidad es un tema político. En ese sentido... No es un tema de rasgos, ¿no? Es un tema político. Es decir, yo soy esto. En ese sentido es muy interesante en el libro que hablas de como esa noción que se tiene de que la Argentina como un país blanco, un país no americano, un país eso, sin herencia afro, digamos, africana, no claro. responde a una, no sé, al exterminio de una parte de la población afro, sino también a una política activa de negación de esas poblaciones que existen, digamos. Sí. Sí. De todas maneras, hay toda una narrativa en relación al exterminio que fue bastante discutida últimamente también desde el punto de vista académico, ¿no? Porque es cierto, muchas personas fueron mandadas a la guerra, a la guerra de la independencia, pero otras no. Había mujeres, había niños, había ancianos,
¿no? Muchas, por ejemplo, el otro mito es el mito de las pestes, del cólera, de las epidemias, ¿no? Ya que estamos con esto de la epidemia, ¿no? Porque me voy a ir por otros lados que no corresponde ahora, pero bueno, en las zonas donde se decía que que murieron personas negras, era donde murieron personas pobres, ¿sí? Y las personas pobres no eran solo las personas negras, eran también los inmigrantes, ¿sí? Entonces, ahí hay como una cosa, como una narrativa mítica, que en realidad se creó para abonar esta idea de la Argentina blanca, ¿no? Entonces, nada, pensar estas cosas también nos sirve para pensarnos qué hacemos cuando hacemos música. Sobre todo una música como el jazz, ¿no? Que no fue creada en los Pirineos, ¿no? Entonces, bueno, también nos sirve para repensarnos. Bueno, ¿por qué no decir? Por eso yo pienso que, no lo pienso yo, lo dice un teórico jamaiquino que recomiendo mucho su documental que se llama Stuart Hall, y el documental está en Vimeo, de Stuart Hall Project, y empieza con un disco de Miles. El tipo fue uno de los fundadores de la Escuela de los Estudios Culturales, de una familia afromestiza de Jamaica emigrada a Inglaterra, ¿no? Y él decía, yo me reconocí quién soy escuchando la música de Miles. Entonces, es esta manera de hacer música, digamos, trasciende, ni es tan universal, ni tampoco tan nacional, como para que no pueda tener una experiencia por parte de argentines, y en donde los desargentines nos reconozcamos en esa sensibilidad musical, ¿no? Entonces, para mí es eso, decir, sí, hay un jazz argentino, es eso, siguiendo la Stuart Hall. que la identidad es un posicionamiento político, ¿no? No un inventario de rasgos. ¿Sí? Es eso. Bueno, Berenice, muchísimas gracias por la entrevista. No, me encanta poder hacer esto, porque hace ya varios años que estoy dando clase en el conservatorio y nunca tuve posibilidad de conversar con las músicas de jazz. Así que para mí es un placer, un gusto, es una satisfacción por fin poder hacerlo. Creenos que para nosotros también nos estás planteando un montón de debates que nos ayudan a pensarnos y que nos va a hacer muy bien estos debates que estás planteando. Así que muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes.